regresa a Temas del Día. De inmediato le propongo revisar nuestra pregunta Twitter que tiene que ver con temas de Latinoamérica. Aquí lo tenemos. Notifican al expresidente Correa para una, entre comillas, porque así lo dice el gobierno de Lenín Moreno, veeduría ciudadana de la deuda pública. Pero también intentan llevar a Lula a juicio express porque se salta varios pasos por la operación Lavallato y quisieron someter, recordemos, a Cristina Fernández a prisión preventiva por el caso AMIA. Le pregunto, ¿tienen estas acciones un fin común o son meras coincidencias? Participe, denos su parecer. Mientras le cuento que este miércoles inició en Ecuador el quinto ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. A pesar de que el ELN y el Ejército colombiano no sostuvieron enfrentamientos durante más de 3 meses, el alto el fuego terminó con denuncias por incumplimiento entre el Ejecutivo y el grupo insurgente. Este es entonces nuestro primer tema del día. Comenzamos a profundizar en él. La víspera culminó el cese del fuego bilateral entre el ELN y el gobierno colombiano. El grupo insurgente reconoció el aporte de la tregua en aliviar la situación humanitaria en Colombia a pesar de la situación de persecución política de líderes y comunidades en ese país. El Ejército de Liberación Nacional aseguró estar dispuesto a discutir una eventual prórroga o un nuevo acuerdo para seguir negociando, pero por lo pronto pronunció que el acuerdo termina el 9 de enero a las 24 horas. Por su parte, la delegación del gobierno colombiano sostuvo que el panorama ideal era prorrogar la tregua con el ELN y lograr un acuerdo más robusto de cese del fuego, además de preservar los logros que alcanzaron durante las anteriores fases de diálogo. Del gobierno central por incumplimiento de lo acordado. El gobierno, de manera perversa, lo aprovechó para... Y en vísperas del desarrollo de las nuevas conversaciones, el ELN reflexionó sobre los alcances y las fallas de lo pactado durante el anterior ciclo de diálogos el pasado 22 de octubre. A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, ELN Voces, la organización insurgente detalló que este nuevo ciclo de conversaciones lo dedicarán a desarrollar la participación política de la sociedad por medio de un diálogo nacional que avance hacia un pacto basado en los cambios urgentes que exigen las mayorías nacionales. Desafortunadamente, lo que observan es que la mayoría de la élite dominante continúa pensando en lucrarse a través de la guerra. El ELN subraya, en momentos anteriores, las FARC y nosotros expresamos que íbamos a buscar desarrollar 2 mesas y un solo proceso. Ahora, ante el desmorone de los acuerdos de La Habana, se demuestran los propósitos reales del modelo de solución política del régimen, por lo que hoy todos nos piden no repetir ese proceso fallido. Finalmente reiteraron que pese a las adversidades, el ELN retoma las conversaciones en Quito, consciente del camino de la paz, que es tortuoso, pero vale la pena recorrerlo en compañía de las mayorías nacionales que sí deseamos un futuro mejor para Colombia. ¿Pero qué se discute esta vez en Quito? Vamos a revisar cuáles son los principales puntos que estarán sobre la mesa de diálogo. Primeramente, la participación de la sociedad en la construcción de la paz como clave para que los ciudadanos contribuyan activamente en la creación de una visión común. Democracia para que las ideas de todas las personas sean escuchadas y tomadas en cuenta. La transformación social para la paz y así poder superar la pobreza, la exclusión y otros problemas de la sociedad. Fin del conflicto armado para erradicar la violencia y propiciar el tránsito del ELN a la política institucional. Implementación y ejecución de los acuerdos pactados en la agenda para materializar los cambios que permitan finalizar con el conflicto armado. A Bogotá nos vamos con nuestra compañera Lorena Hoyos. Te saludo, Lorena. Seguramente ha habido nuevos pronunciamientos de los sectores sociales con el inicio de este quinta fase de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia en Ecuador. Adelante. Rey, buenas tardes. Pues mire, en Colombia se mantiene la incertidumbre entre la sociedad civil por el futuro también que tendrá el cese al fuego bilateral que rige entre el ELN y el gobierno colombiano. Se esperaba que hoy comenzara el quinto ciclo de negociación allí en Quito. Sin embargo, el gobierno hace unos minutos confirmó que si bien hoy se encontraron las partes, oficialmente ese quinto ciclo comenzará el día de mañana. Lo cierto es que el día de hoy, hacia las 12 de la medianoche, pues finalizará el cese al fuego que ha regido durante los últimos 3 meses y esto justamente lo que genera
incertidumbre entre diversos sectores de la ciudadanía. Aunque faltan pocas horas y aunque todavía no se sabe con precisión qué va a pasar después de que finalice ese cese bilateral, distintos sectores de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres a nivel territorial, han hecho un nuevo llamado a las partes, les han pedido que mantengan este silenciamiento de los fusiles, el silenciamiento de la confrontación sin límites de tiempo, que lo mantengan durante todo el tiempo que se requiera para el diálogo de paz. Han señalado lo que significa para los territorios esa posibilidad. Han dejado en claro que este silenciamiento de los fusiles o el cese al fuego bilateral evidentemente no ha significado que haya cesado la violencia en los territorios, porque recordemos que en esos territorios en Colombia se viven también otros aspectos de la violencia, que no solamente están en el marco del conflicto armado, sino también estamos hablando del asesinato que persiste contra los líderes sociales y también la violencia de grupos paramilitares. Sin embargo, estas organizaciones consideran que el cese al fuego sí da un ambiente favorable de alguna manera para aliviar ese sufrimiento que viven estas personas, y además queda un ambiente favorable para continuar avanzando en la mesa de negociación en Quito, especialmente en temas sustanciales que vienen en este ciclo de negociación. Uno de ellos, la participación de la sociedad civil. Consideraban estos sectores que para que la sociedad civil participe activamente en este diálogo de paz es fundamental que puedan hablar desde los distintos territorios en medio de un alto al fuego. Así que era el llamado que hacían hoy, esperando también estas horas que restan para que finalice. Por ahora, el panorama que se vive o lo que ha dejado entrever declaraciones que se han dado, como lo hizo esta mañana Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN, es que al parecer, si bien va a finalizar este cese al fuego hoy a la medianoche, sí se va a intentar en este ciclo de negociación establecer cuáles fueron las dificultades y cómo podría avanzarse en términos de superar esas dificultades para poder proyectar un nuevo cese al fuego. Nosotros nos mantenemos al tanto también de los pronunciamientos o también de las miradas que puedan darse aquí desde la sociedad civil y diversos sectores para estarles contando sobre ello. Muy interesante el tema de la participación de la sociedad civil, Lorena. Es una experiencia que se puso en práctica durante las anteriores conversaciones entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, incluso en localidades diferentes de Colombia. Esperemos que entonces esa experiencia se extienda a estas conversaciones entre el ELN y el Ejecutivo colombiano. A ti muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Lorena Hoyos, directamente desde Bogotá. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta a Twitter. Una pregunta que tiene alcance regional. Dice, notifican al expresidente Correa para una veeduría ciudadana de la deuda pública, así lo dice el ejecutivo de Lenín Moreno. Intentan llevar a Lula a juicio express por la lavallato y quisieron someter a Cristina Fernández a prisión preventiva por el caso AMIA. ¿Tienen estas acciones un fin común o son meras coincidencias? Vamos a revisar respuestas. Por ejemplo, esta de la profesora Laurita Garza, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es el guión del lawfare aplicado a Ecuador. Si realmente hubiera justicia, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Bush y otros tantos criminales estarían presos, pero son los mandatarios cómodos al sistema. Muchísimas gracias a la profesora Laurita Garza por su respuesta. Tenemos también la de Luis José Mejía. Vamos a leer su respuesta. Dice, solo quieren acabar con los gobiernos progresistas de nuestra América Latina y no escuchan al pueblo. También muchísimas gracias a Luis José Mejías por su respuesta a través de nuestra pregunta a Twitter. Y nuestra imagen del día nos va a llevar hasta la ciudad de Norilsk, en la región rusa de Krasnoyarsk. Al parecer, alguien olvidó cerrar la ventana de su oficina y vea cómo quedó el local, literalmente cubierto de nieve. Bueno, pues con esta gélida imagen del día nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias a la colaboración de Ricardo Marquín. Regresa a temas del día. La víspera, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otros exfuncionarios fueron notificados para una veeduría sobre la deuda pública interna y externa durante su gestión. El exmandatario asegura que el objetivo de esta acción solicitada por el gobierno de Lenín Moreno es culparlo de endeudamiento, entre otros fines políticos. Sobre esta y otras reacciones indagamos en nuestro segundo tema del día. Le vamos a contar con más detalles a continuación. Vinieron acá. Está presente mi abogado, Alexis Mera. Le pedí que recibiera la notificación. Hemos sido notificados. En condiciones normales no tendríamos nada que temer, ¿no? A mí me están culpando de haber hecho el decreto 1218 el 12 de octubre del 2016, que lo que hace es aplicar el manual
de deuda pública del Fondo Monetario Internacional. El manual que usa la CEPAL, acaba de sacar el informe de CEPAL utilizando ese manual. El manual que utilizan la mayoría de países de América Latina y el mundo entero. Pero como no satisface sus aspiraciones, ¿no? Porque ellos querían demostrar que había sobreendeudamiento, entonces dicen que ahora es ilegal un decreto. Es muy difícil probar que es ilegal un decreto. Estas acusaciones a líderes del anterior gobierno ecuatoriano no son nuevas en el ejecutivo del presidente Lenín Moreno. Vamos a recordar que en agosto pasado se realizó una investigación contra el vicepresidente Jorge Glass por presunta implicación en el caso Odebrecht, que culminó, bueno, pues con su suspensión del cargo y posterior sentencia de 6 años de cárcel. La condena para Glass también fue acompañada del retiro de sus derechos civiles y de una reparación material a pagar entre los 8 sentenciados. Y todo esto se da en un contexto de campaña de consulta popular y referendo, también convocados por el presidente Lenín Moreno. ¿De qué va esta consulta? Se lo vamos a explicar a continuación. El pasado 2 de enero comenzó en ese país suramericano la mencionada campaña por la consulta popular impulsada, como le decía, por el presidente Moreno. Una consulta, entre otros temas, que planea eliminar la reelección presidencial y de aprobarse bloquearía una eventual candidatura del expresidente Correa para las presidenciales de 2021. Finalmente, la pregunta más polémica de esta consulta es la que pretende dar la potestad a un consejo transitorio de evaluar y anticipar incluso la terminación de los cargos de las autoridades si ellos así lo desean. Sectores políticos del Ecuador aseguran que esta consulta es inconstitucional porque vulnera el reglamento establecido. El presidente Lenín Moreno envió al Tribunal Constitucional la solicitud para evaluar su constitucionalidad y aunque la respuesta no se dio, el gobierno asegura que se entendía como un dictamen positivo. Ante esto, el expresidente Correa dijo que se está articulando un complot para aprobar la consulta sin la necesidad del dictamen de la Corte Constitucional y no aprobándolo mediante decreto como finalmente sucedió. Faltan entonces pocos días para la consulta y continúan las reacciones. Desde Quito, nuestro compañero Cristian Salas nos tiene otros pormenores. Te saludo, Cristian, por la línea telefónica. ¿Qué nuevos pronunciamientos, tanto en medios como en redes, se han visto durante las últimas horas luego de salir a la luz esta notificación al expresidente Correa? Y de ahora en más, ¿qué pudiera seguir? ¿Qué tal, Rey? Gracias por el contacto. Efectivamente, varias son las reacciones. Una de ellas, la de Alexis Mera, el abogado defensor del expresidente Rafael Correa, quien ha dicho que el Contralor está diciendo también, paralelamente a la acusación a través de esta notificación, que este endeudamiento también involucra al gobierno actual y a sus funcionarios. Es decir, que esto sería ilegal. Esta es una de las reacciones del abogado del expresidente Rafael Correa. Él dice que tanto los funcionarios actuales, tanto el gobierno ecuatoriano presidido por el presidente Lenín Moreno, como también varios de los ministros estarían siendo parte de esto, si esta acusación es cierta. Así es que el abogado de Rafael Correa estaría solicitando al Contralor que retracte de esto, que presente las pruebas pertinentes. Por otra parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, también ha dicho que la construcción o la constitución de esta veeduría que estará formada por la Contraloría es de absoluta responsabilidad de esta institución. Además, indicó que el gobierno y el Estado ecuatoriano se encuentra con toda la capacidad financiera para garantizar todos los compromisos financieros internacionales en los términos y condiciones que fueron adjudicados. Es importante también, Rey, señalar que estas notificaciones que se entregaron a través de la Contraloría, tanto al expresidente Rafael Correa como también a varios de sus funcionarios, incluyen observaciones provisionales relacionadas, entre otros aspectos, con la declaratoria de la documentación de operaciones de la deuda, la venta anticipada de petróleo no considerada como deuda pública y también el uso de un manual
que a través del decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 1218, implementado por el expresidente Rafael Correa, hicieron aplicaciones a través de las normas del Fondo Monetario Internacional. El propio expresidente Rafael Correa ya había manifestado el día de ayer que esta auditoría ya se había realizado, pero además está contemplado que él tenga la capacidad de utilizar a través del decreto que él considere cualquier manual y cualquier procedimiento, no solamente utilizado por el Fondo Monetario Internacional, sino también por la CEPAL, según indicó el expresidente Correa. Importante también señalar que quienes conformarán esta veeduría, Rey, son personas relacionadas al campo financiero y jurídico. Son 11 personas los veedores que estarán ya entregando los resultados de esta investigación aproximadamente para el mes de abril, según han indicado. Parte de los veedores constan Pablo, Roberto Aspiazu, León Roldós, Mariana Yepes, entre otros. Cabe destacar también, Rey, que todos ellos, los antes mencionados y gran parte de los veedores, fueron críticos del expresidente Rafael Correa y sobre todo de la Revolución Ciudadana, y ahí es donde está la observación que hace no solamente el expresidente Rafael Correa, sino también gran parte de analistas respecto a que si esto es una coincidencia o a qué se debe en medio de una campaña de consulta popular y referéndum, sobre todo, Rey. Cristian, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de reportar. Es un tema al que evidentemente hay que darle el debido seguimiento. Vamos entonces a hablarle de otros temas que también son noticias durante esta jornada de martes. Para eso nos apoyamos en las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Ernesto Ábalos. Reacciones en El Salvador después del anuncio de la última prórroga del TPS para los salvadoreños. Escuchamos a Ernesto. Después de conocerse el anuncio por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos sobre la última prórroga del TPS para unos 195,000 salvadoreños residentes en los Estados Unidos, la preocupación de organizaciones que velan por los derechos humanos de los migrantes y funcionarios del gobierno salvadoreño es promover programas de reinserción para los posibles retornados. Paralelamente, en los consulados de El Salvador en los Estados Unidos se está ofreciendo asesoría migratoria para todo aquel salvadoreño que decida acercarse a las instalaciones. Además, preocupa quizás en gran medida la separación que podría existir entre unos 192,000 niños nacidos en los Estados Unidos durante este periodo que ha dado el TPS a adultos salvadoreños. Esta separación provocaría que los padres retornaran a El Salvador y sus hijos quedaran en manos de familiares o de amigos de la familia en los Estados Unidos. Esto se ha interpretado como una separación familiar. Esta es una de las múltiples preocupaciones que se viven aquí en El Salvador después de conocerse de la finalización del estatus de protección temporal conocido como TPS. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a avanzar. Otro tuit, este de Sergio Rodrigo, dice: España, más de 300 migrantes han sido deportados de la cárcel de Archidona desde el 29 de diciembre. Se estima que unos 50 queden en prisión, más de 500 fueron deportados. Otro tuit, este de Alina Duarte, que dice: Donald Trump se reunió con legisladores republicanos y demócratas para proteger a los llamados Dreamers o soñadores. El mandatario pidió a ambos partidos que se logre un proyecto de ley de amor. No obstante, recalcó la necesidad del muro en la frontera con México. Y avanzamos ahora con Joan Ortiz y Serra. Dice: Artur Mas abandona su cargo en Democrat 2 años después de ceder la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont. De esta manera se retira de la primera línea de la política catalana. Este último era un tema más allá de la línea de migración y refugiados que veníamos abordando durante los 3 primeros. Gracias entonces a nuestros compañeros por estas informaciones.
Entramos en nuestro tema en desarrollo. El gobierno de Venezuela decidió abrir un puente aéreo con las islas holandesas para permitir el regreso de las personas a su país de origen tras la suspensión del tráfico aéreo y marítimo, una medida que adoptaba el gobierno del presidente Maduro a partir del viernes como parte de la operación Centinela en la lucha contra el contrabando. Este es nuestro tema en desarrollo. Tenemos los detalles desde Aruba con Madeleine García. Madeleine. La última información que te podemos decir es que para este viernes está pautada la reunión de alto nivel aquí en Aruba. El gobierno de Venezuela enviará una comisión presidencial en donde estarán 3 ministros y también el gobernador del estado Falcón, que se reunirán con la primera ministra de este país y también con otros de sus funcionarios. Así que sigue en pleno desarrollo la medida del gobierno de suspensión del tránsito aéreo marítimo e intercambio comercial, no solamente con Aruba, sino también con Bonaire y con Curazao, hasta tanto se desarrolle esta reunión, repetimos, pautada para este viernes, en donde se pondrá sobre la mesa, bueno, cuál va a ser la hoja de ruta, las acciones que van a ejercer entre todos los gobiernos para el combate del contrabando, que ha hecho muchísimo daño en Venezuela. Nos comentaba el portavoz, y lo hemos así informado anteriormente, el portavoz del gobierno de Aruba, que ellos están conscientes de esa situación, pero que acá no existe alguna ley que prohíba la compra de cobre o de cualquier otro producto o material estratégico. Por eso ahora evalúan la modificación de las leyes para que esto entre dentro de estos acuerdos con Venezuela y el combate al contrabando de extracción desde este país y la compra ilegal, para además dejar de legalizar lo ilegal. Así que nosotros permaneceremos aquí, seguiremos llevándole a ustedes información de último minuto. Muchas gracias, Madeleine. Madeleine García, enviada especial a Aruba. Vamos entonces rápidamente a recordar la pregunta Twitter y ver qué otras respuestas tenemos. Al inicio del programa reflexionábamos en torno a esto. Notifican al expresidente Correa para una veeduría ciudadana de la deuda pública. Intentan llevar a Lula a juicio express por la lavallato y quisieron someter a Cristina Fernández a prisión preventiva por el caso AMIA. ¿Tienen estas acciones un fin común o son meras coincidencias? Vamos a ver las respuestas que tenemos hasta ahora. Esto se llama lawfare, como la derecha no gana, persigue a los líderes progresistas con la justicia comprada por ellos, tratando de impedir que vuelvan a ser candidatos a la presidencia y ellos llegar al poder. Miserables, dice Jenny. Otra respuesta, la de este usuario, y a otros que dicen son golpes de estado jurídicos de la derecha para impedir el regreso al gobierno de presidentes de izquierda como los que redujeron la brecha social hace unos años. Bueno, ahí viene otro comentario en torno al presidente Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Vemos otra respuesta, la de Yair Sibel. Dice, la derecha se estructura en el poder judicial, el menos democrático, el menos participativo y el más elitista de los poderes, para perseguir a los líderes y utiliza los grandes medios para legitimar su relato. Una buena respuesta, como esta de David Grau, que dice, estas acciones demuestran el temor de la derecha al resurgir de los pueblos y la gran estructura judicial derechista que es utilizada para perseguir, reprimir y condenar a todo aquel que defienda los intereses de los oprimidos por el capitalismo. Muchísimas gracias a todos por su participación en el segmento de la pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día. Usted recuerda, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el profundo debate en torno a la legalización de la marihuana. Cada vez son más los estados que han adoptado medidas tendientes a cambiar este paradigma de penalización de las drogas para asumirlas como una temática de salud y no como un problema de seguridad. La nueva estrategia propone poner el foco en la reducción de los daños y finalizar la penalización del consumidor. Este es nuestro video web del día. Con él nos despedimos por hoy. Muchas gracias.
de droga. Por el contrario, eso es una adición. Lo que queremos combatir es el narcotráfico, porque es peor el narcotráfico que la marihuana.